porque creo que me está parando un poquito aquí la computadora, pero bueno, espero que no tengan ningún problema. Eh, entonces, empezando por qué es el sistema inmunológico o sistema inmune, pues bueno, básicamente es un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que van a funcionar para protegernos. Es su función básica. ¿De qué nos van a proteger? Pues principalmente de patógenos, es decir, de algunos agentes, particularmente microorganismos, bacterias, virus, hongos, etcétera, que puedan causarnos daño, que puedan generar alguna enfermedad. Este sistema, como ya les mencioné, pues está constituido por múltiples órganos, tejidos y células. Es bastante complejo y lo encontramos en sitios como órganos bien definidos, como el vaso, o en algunas ubicaciones en donde no necesariamente pensemos en el sistema inmunológico como nuestra piel. En todas estas ubicaciones que están aquí en el esquemita, encontramos a estos elementos que nos van a proteger justamente contra estos microorganismos. Como ya les mencioné, pues esa es su función principal. Nos defienden, por ejemplo, contra algunos microorganismos que puedan causarnos alguna enfermedad. Cuando nos enfermamos, por ejemplo, de alguna infección de la garganta, usualmente es algún virus o bacteria que está en la garganta y que empieza a crecer, que empieza a reproducirse y pues se alimenta incluso de nuestras propias células y de lo que éstas producen, con lo cual pues genera un problema que tiene que resolverse y que usualmente se asocia a algo que llamamos inflamación. Seguramente ustedes conocen ese término cuando, por ejemplo, pues se les hincha algún tejido, alguna parte de su cuerpo, se pone roja. Y justamente esa inflamación lo que tiene por objetivo es pues generar todas las condiciones necesarias para que el sistema inmunológico pueda eliminar a estos microorganismos, a estos bichos que nos pueden estar causando la enfermedad. Eh, este sistema es, como les mencionaba, bastante complejo, pero básicamente podemos dividirlo en dos grandes ramas para poder estudiarlo, que son básicamente los tipos de respuesta inmunológica que nosotros en inmunología estudiamos. Estos dos tipos de respuesta son justamente la respuesta inmune innata, que se llama así porque nosotros nacemos con estos mecanismos ya listos para funcionar y los tenemos siempre en todo momento preparados para enfrentarse a estos microorganismos que nos pueden causar daño, pero también tenemos a los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. Ese término de adaptativo implica básicamente que estos elementos del sistema inmune que componen esta rama pues se pueden modificar, se pueden adaptar, como el término lo indica, al tipo de microorganismo que se trate, que pueda estar generando un problema y de esta forma moldear la respuesta inmunológica para poder luchar mejor contra ese potencial peligro que puede representar ese microorganismo. Los mecanismos del sistema inmune innato, como les mencionaba, son cosas que ya están preformadas, son cosas con las que incluso, pues básicamente nacemos ya con esos mecanismos listos para actuar y estos se tienen que estar formando o moldeando pues a lo largo de nuestra vida cada vez que nos enfrentemos, por ejemplo, a algún microorganismo. Ahorita vamos a ver detalles de cada uno de estos. Empezando con los mecanismos de respuesta innata, pues estos son, digamos, algunos de los principales componentes de este tipo de respuesta. Tal vez las células más curiosas de la respuesta inmune innata son las que llamamos fagocitos, que son básicamente células que van a actuar como una línea, la primera línea de defensa en nuestro organismo para tratar de literal comerse a los microorganismos que nos quieran invadir. De ahí tenemos otros tipos de células, las dendríticas, las células NK, los neutrófilos, macrófagos, monocitos, son precisamente estos fagocitos, pero también no solo tenemos células, sino algunas moléculas que van a ser principalmente proteínas, que se encuentran en nuestra sangre, que se encuentran en la circulación y que también van a representar mecanismos para defendernos de estos potenciales microorganismos. Ahorita les platico más al respecto.
Por otro lado, pues dentro de los mecanismos de la respuesta adaptativa, tenemos también a las principales células que componen esta respuesta, que son los linfocitos. Los linfocitos vienen en dos tipos, las células B y las células T o linfocitos T. En ambos casos, estas células van a estar justamente adaptándose al tipo de microorganismo que se encuentren para poder montar una respuesta eficiente, usualmente después de que actúen los mecanismos de respuesta innata. Si estos mecanismos de respuesta innata no son suficientes para contener a los microorganismos que nos quieran invadir, estos mecanismos de respuesta adaptativa y estas células que se llaman linfocitos son las que van a empezar a funcionar para ahora sí tratar de resolver una infección posiblemente. ¿Sale? Entonces, yéndonos un poco a detalle con estos mecanismos innatos, pues como ya les mencioné, unas de las principales células que van a actuar aquí son estas células que se llaman fagocitos, los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que son los que principalmente o los más abundantes que vamos a encontrar en la sangre. A estos, por ejemplo, los vamos a encontrar más en órganos y tejidos, no tanto en la sangre. Pues todos ellos desempeñan esta función que llamamos fagocitosis. Esa función de fagocitosis es la que está en este videíto que ustedes pueden encontrar en YouTube. No sé, de hecho, si lo puedan ver. Si lo pueden ver ahorita. Alguien que me mencione por ahí, porque no sé si mi pantalla está compartida. Sí se ve. Perfecto. En este videíto que ustedes pueden encontrar así en YouTube y pueden encontrar muchos otros si le ponen fagocitosis, pueden ver justamente un neutrófilo que es una de estas células. Y lo que ven en color verde son justamente bacterias. Es un Staphylococcus. Es una bacteria que se llama Staphylococcus, que es redondita. Aquí ven de hecho dos células bacterianas. Y a esta célula que es el neutrófilo, como literalmente se traga, engulle a estas células bacterianas y una vez que se traga esas células bacterianas, las destruye. De hecho, por eso dejan de ver el color verde. Vean cómo se traga estas otras que están del otro lado completamente. Porque literal, estas células, su función es esa. Son atraídas, por ejemplo, hacia los microorganismos, los detectan, incluso los persiguen y después de esa persecución se los tragan. Son células que se mueven un montón y que pueden justamente englobar a esos microorganismos y tragárselos. Insisto, una vez que se los tragan, lo que van a hacer es destruir a esos microorganismos y por eso cumplen con esta función de que una vez que se tragan a esos microorganismos, pueden destruirlos en su interior y de esa forma, pues esos bichos no nos van a causar ningún problema. En ocasiones, esos microorganismos pueden escaparse de estas células. Hay algunos que todavía son más, más locos y justamente pueden reproducirse al interior de estas células y causarnos muchos más problemas porque al reproducirse ahí, se protegen de otros elementos del sistema inmune y pueden causarnos una infección mucho más grave, como puede ser, por ejemplo, las bacterias que causan la tuberculosis que son capaces de hacer eso, ¿no? Para ese tipo de microorganismos tienen que funcionar otros mecanismos que, por ejemplo, pues justo tienen que ver con estas otras células que se llaman células dendríticas. Las células dendríticas también son células fagocíticas, pero al destruir a estos microorganismos que se tragan, lo que más importantemente van a hacer es que tienen la capacidad de terminar mostrando pedacitos de esos microorganismos en un proceso que se llama presentación antigénica, presentación de esos bichos a las células T, a los linfocitos T. Entonces, son células que terminan encendiendo a los linfocitos T, que si se acuerdan, están dentro del sistema inmune adaptativo. Son estas células que funcionan en el sistema inmune adaptativo. Esta es justamente una foto de una célula dendrítica que está en medio, que es la célula grandota, y que está rodeada por células T o células B o algunos otros linfocitos, porque estas células tienen esa capacidad de activar elementos de, el sistema inmune adaptativo. Entonces, funcionan como un puente, funcionan como un mecanismo para encender otros elementos del sistema inmune al tragarse a estos microorganismos que pueden causarnos algún problema.
Además de estos elementos de la respuesta innata y otros, porque en realidad son bastantes más, no solamente estas células, pues ya contamos, como ya les mencionaba, con los mecanismos de la respuesta adaptativa. En la respuesta adaptativa, insisto, las células que van a funcionar son los llamados linfocitos. El primer tipo de linfocitos del que les quiero hablar se llaman células T o linfocitos T. Estas células son células que encontramos en la sangre, pero que también están en diferentes órganos y tejidos, particularmente en un tipo de órganos que llamamos órganos linfoides, que son los órganos asociados al sistema inmune. Estos órganos incluyen, por ejemplo, al vaso, a los ganglios linfáticos, pero también a otros órganos o agrupaciones de células que encontramos, por ejemplo, en el intestino, en la piel, en diferentes ubicaciones que tienen que estar ahí estas células para defendernos contra los microorganismos, ¿sale? Estas células T van a encargarse, por ejemplo, de producir algunos elementos que llamamos citocinas, que son proteínas que estas células terminan secretando y que pueden tener otras funciones activando diferentes elementos del sistema inmune. Esos son los linfocitos TH, que son estos que se llaman T-helper en inglés, lo cual significa cooperador o ayudador. Esas células se llaman así porque le ayudan a otras células a cumplir sus funciones. Sin embargo, tenemos otro tipo de células T que no están mostradas aquí, que tienen algo que se llama capacidad citotóxica. Esa palabrita implica que estas células van a ser capaces de matar directamente por contacto a otras células. Las células que tienen que matar las células T citotóxicas usualmente pueden ser células que estén infectadas con alguna bacteria o con algún virus. Una célula dentro de la cual viva un virus y se esté reproduciendo, usualmente es susceptible de morir gracias a la acción de las células citotóxicas, que son células T. Por otro lado, tenemos a las células B. Las células B son muy parecidas a los linfocitos T o células T, pero estas tienen la característica de que pueden diferenciarse en otro tipo de célula que se llama células plasmáticas. Y esas células plasmáticas son importantes porque son las células que se encargan de producir los llamados anticuerpos. Seguramente ustedes han escuchado esa palabrita por algún lado, se puso muy de moda, particularmente en la pandemia, pero ahorita les voy a platicar un poco acerca de lo que producen estas células, que son justamente los anticuerpos. Para entender cómo funcionan todas estas células, pues les pongo este ejemplito, ¿sí? En este ejemplo, lo que ocurre es una infección, en este caso, un virus que entra a nuestro organismo. De hecho, esto es algo muy similar a lo que ocurrió con el COVID. En este caso, este virus que ingresa a nuestro organismo es un rotavirus, que es un virus que, por ejemplo, causa diarreas. Es un virus que infecta las células de nuestro intestino y genera ese problemita tan incómodo, ¿sí? Las diarreas o algún malestar gastrointestinal. ¿Qué va a ocurrir cuando ese virus entra a nuestro organismo, por ejemplo, en agua o comida contaminada? Pues ese virus va a ser capaz de ingresar a las células, por ejemplo, del intestino, lo que llamamos epitelio intestinal. Ese tipo de células que forman el intestino son células epiteliales. Y al entrar a estas células se van a desencadenar diferentes elementos, diferentes procesos que tienen por objetivo alertar o despertar la función del sistema inmune. En esa infección se van a liberar algunas sustancias, como por ejemplo estas que se llaman interferones, y esos interferones van a activar justamente a esta célula para que trate de destruir a estos bichos, a estos virus. Como en ocasiones eso no es suficiente, tienen que entrar en juego estas células de las que ya habíamos hablado, las células del sistema inmunológico. Estas células que están por todos lados, incluso el intestino, como las células dendríticas, lo que van a hacer es tragarse algunos de estos virus, ¿sí? Ya les había mencionado que estas dendríticas se tragan estos virus
despedazan al virus y lo que hacen es con esos pedacitos del virus pueden activar las respuestas, por ejemplo, de las células T. Entonces, estas células dendríticas se mueven desde el intestino y llegan a lo que conocemos como órganos linfoides, particularmente los ganglios o algunos acúmulos de células linfoides que se encuentran directamente en el intestino. En esos lugares, estas dendríticas muestran pedacitos de esos virus a las células T. Esto se llama presentación de antígenos, presentación de los pedacitos de ese virus justamente a las células T. Cuando las células T ven esos pedazos del virus, se prenden, se activan y lo que van a hacer es dividirse. Al dividirse, empiezan a funcionar y lo que van a hacer es justamente montar algunos mecanismos en los que incluso pueden activar a otras células como las células B, que son estas que están aquí en color naranja. Cuando esas células B se encienden, también en respuesta a esa infección con el virus, lo que van a hacer es diferenciarse, es decir, se convierten en estas células que se llaman plasmáticas y empiezan a producir estas cosas que se llaman anticuerpos. De hecho, estas células lo hacen tan eficientemente que ya su única función va a ser producir estas moléculas. Estas moléculas que se llaman anticuerpos son proteínas. Son proteínas que llamamos solubles porque las células las liberan justamente al medio en el que están y esos anticuerpos, proteínas, pueden llegar a la sangre y a través de la sangre y diferentes fluidos corporales llegar incluso hasta el intestino y terminar bloqueando, inhibiendo o neutralizando a este virus que está generando la infección. Como ven en el esquemita, esos anticuerpos terminan rodeando al virus para que no puedan infectar más células. Estos virus terminan rodeados de esos anticuerpos y de esa manera se inhibe su función, que es básicamente infectar otras células de este epitelio. ¿Sale? Entonces, de esta forma es como estas células trabajan en conjunto para terminar bloqueando o inhibiendo alguna infección, en este caso producida por un virus, pero básicamente es lo que ocurre, por ejemplo, con alguna bacteria, con un hongo, etcétera, con cualquier microorganismo que pueda tratar de invadir nuestro cuerpo. Y esto no solo pasa en el intestino, básicamente pasa en cualquier lugar de nuestro organismo. ¿Sale? Lo interesante de esas últimas moléculas que les hablaba, de estos que se llaman anticuerpos, es que como ya les mencioné, pues número uno, son producidas por estas células B. Cuando estas células B detectan directamente, por ejemplo, algún patógeno, algún microorganismo, tienen esa capacidad de diferenciarse hacia estas células que llamamos plasmáticas para producir estos anticuerpos solubles, para secretar a estas moléculas que terminan neutralizando a estos microorganismos que dieron origen a la respuesta. Curiosamente, algunas de estas células B toman otro camino y se convierten en esto que llamamos células B de memoria. Esas células B de memoria son las, por ejemplo, responsables de que las vacunas funcionen. Básicamente una vacuna es algo muy similar a un patógeno, a algún microorganismo, pero que no nos va a causar la enfermedad. De alguna manera, pedazos o el patógeno completo se modifican para podérselos inyectar a ustedes en forma de una vacuna. Y esa vacuna lo que tiende a generar usualmente son estas células que llamamos de memoria. Estas células de memoria se quedan en nuestro organismo incluso durante años y pueden terminar generando una respuesta, por ejemplo, una vez que vuelvan a ver al bicho, el bicho de verdad contra el cual, digamos, fueron generadas. Las vacunas funcionan de esa manera, explicado de forma muy sencilla. Digamos que generan células que se quedan listas en nuestro cuerpo para cuando nos lleguemos a enfrentar al patógeno o al microorganismo que nos puede causar una enfermedad. Es como una manera de entrenar al sistema inmune para que cuando nos llegue el bicho que sí nos puede causar daño, pues nuestro sistema esté listo para poderlo combatir y, por ejemplo, empezar a producir anticuerpos de forma mucho más acelerada antes de que siquiera se produzca la enfermedad. Entonces, estas células son las responsables de esa protección.
Los anticuerpos que generan estas células tienen muchas funciones. La primera es esta que ya les describí, que es básicamente neutralizar, o sea, rodear a estos patógenos, a estos microorganismos, para impedir que nos infecten. Básicamente los anticuerpos rodean a los microorganismos y de esa forma impiden que esos microorganismos se peguen a nuestras células y puedan ingresar o causarles daño. Pero además, al pegarse a estos microorganismos, esos anticuerpos tienen la capacidad, por ejemplo, de activar a los fagocitos para que se los traguen directamente, para que se traguen a estos microorganismos recubiertos con anticuerpos o para terminar activando a otros tipos de células de la respuesta innata, como estas células que se llaman natural killer o NK, del inglés asesina natural. Esos anticuerpos rodeando a los microorganismos o rodeando a las células que están infectadas con microorganismos, activan a estas células y estas células NK terminan destruyendo justamente a células infectadas. Además, esos anticuerpos rodeando a los bichos pueden activar a esto que se llama complemento. El sistema del complemento son un montón de moléculas que están en nuestra sangre y que una vez que se unen a estos anticuerpos rodeando microorganismos, pueden terminar favoreciendo la destrucción de los mismos, ¿sale? Son muchos mecanismos, pero básicamente en todos ellos están involucradas estas moléculas que llamamos anticuerpos. Y todos esos mecanismos tienen por objeto terminar destruyendo o inhibiendo a estos bichos que nos pueden causar enfermedad. Estos anticuerpos, como ya les mencioné, son proteínas que tienen esta estructura, tienen esa forma parecida a una Y. Y en las puntas de esa Y tenemos los sitios que son capaces de pegostearse a los microorganismos, de unirse específicamente a diferentes microorganismos, como ven en este esquemita. Justamente las dos puntitas de la Y son las que terminan uniéndose a los microorganismos, ¿sí? Esas regiones se llaman regiones variables porque se modifican de acuerdo al microorganismo que van a reconocer. Por eso decimos que estos anticuerpos son específicos para algún patógeno, para algún microorganismo. Nuestro cuerpo produce diferentes clases de anticuerpos y cada uno de esos anticuerpos se va a poder unir a un patógeno distinto. Por eso, al sistema inmune adaptativo al que pertenecen estas moléculas, le llamamos adaptativo. Estos anticuerpos se adaptan o se acoplan a los diferentes microorganismos para funcionar específicamente contra cada uno de ellos. ¿Sale? En, en ciencia, particularmente en biotecnología, pues muchos científicos se han dado a la tarea de empezar a producir estos anticuerpos de forma artificial. De esta manera, en algunos, pues plantas, básicamente plantas biotecnológicas, se producen de forma, pues digamos, industrial. Estas moléculas justamente a partir de un desarrollo que se conoce como anticuerpos monoclonales. Básicamente, estos anticuerpos que se producen de forma artificial se empiezan a generar de forma muy acelerada utilizando, por ejemplo, células de algún tumor que se terminan fusionando con las células B y de esta forma generamos un tipo de célula híbrida nueva que de hecho recibe el nombre de hibridoma. Esta célula, como viene de una célula cancerosa y una célula B, puede producir anticuerpos, pero además es una célula que llamamos inmortal, precisamente porque esa propiedad la tienen las células tumorales. Estas células producen grandes cantidades de anticuerpos y esos anticuerpos los podemos nosotros aislar, los podemos purificar y utilizarlos para diferentes fines. Muchos de estos anticuerpos, anticuerpos monoclonales, se utilizan en diferentes aplicaciones. Una de las más simples es para purificar cosas. Nosotros podemos usar estos anticuerpos para purificar algunas moléculas de nuestro interés. Esa propiedad se usa mucho en los laboratorios de investigación, pero estos anticuerpos también nos pueden ayudar a detectar cosas. Acuérdense que les dije que estos anticuerpos se unen específicamente a regiones de los patógenos, pero no solo de patógenos, sino básicamente de cualquier molécula que nosotros queramos. Como nosotros producimos estos anticuerpos en el laboratorio de forma artificial, podemos generar anticuerpos que se peguen básicamente a lo que nosotros queramos. Entonces, si producimos anticuerpos, por ejemplo,
contra una molécula que nosotros nos interese detectar, podemos usar esos anticuerpos para producir estas cosas que se llaman biosensores, que son básicamente una prueba que nos permite detectar alguna molécula en particular, como que, por ejemplo, las pruebas de embarazo que ustedes han visto en la tele, por ejemplo, son básicamente biosensores de una hormona que produce el cuerpo de las mujeres embarazadas. Si se utilizan anticuerpos contra esa hormona que solo producen las mujeres embarazadas y que se encuentra en la orina, se pueden generar estos sistemas de detección. Entonces, estas pruebas de embarazo contienen anticuerpos contra esa hormona que básicamente dice si una mujer está embarazada o no. Podemos llevar eso, por ejemplo, a la detección de algunos microorganismos, de algunos virus. Seguramente ustedes vieron o estuvieron en contacto con alguna prueba rápida de COVID. Esa prueba rápida de COVID es justamente una prueba en la que se usan anticuerpos contra algunos elementos de ese virus que permite detectar a ese virus si está presente, por ejemplo, en la saliva o en esta secreción nasal, que justamente se usa como muestra para detectar al virus. Y así existen anticuerpos que nos permiten detectar diferentes tipos de enfermedades, incluso cáncer. Entonces, pues básicamente tienen muchas aplicaciones. Estos anticuerpos también se pueden utilizar directamente como medicamentos. A eso se le llama agentes terapéuticos. Directamente los anticuerpos pueden neutralizar algunos patógenos o pueden activar diferentes funciones del sistema inmune para favorecer la destrucción de los patógenos. Entonces, podemos usar esos anticuerpos como terapia, como una cura o algún tratamiento para alguna enfermedad. Muchos anticuerpos se utilizan para bloquear cosas que nos hacen daño y que nuestro cuerpo puede producir, particularmente en algunas enfermedades que se llaman autoinmunes o en algunos tipos de cáncer. Pero existen anticuerpos terapéuticos que funcionan, por ejemplo, para neutralizar algunos virus o que incluso tienen que ver con otras enfermedades que a lo mejor no están tan relacionadas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón. ¿Sale? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque como ya les mencionó el doctor hace rato, pues en el laboratorio trabajamos con estas células y tratamos de entender a estas células que producen los anticuerpos y a los anticuerpos como tal para poderlos utilizar, por ejemplo, como marcadores, como elementos que nos permiten diagnosticar alguna enfermedad, que nos permiten seguir a los pacientes que tienen esa enfermedad para, por ejemplo, darles un mejor tratamiento o directamente utilizar a los anticuerpos producidos por estas células B como un elemento que nos permita modificar el curso de estas enfermedades. Entonces, desde hace algunos años, pues trabajamos con estas células en el laboratorio. Esta célula que está aquí, que está en el videíto, es precisamente una célula B y es una célula B que pertenece o que formaba parte originalmente de un tumor que llamamos linfoma. Es un tipo de cáncer que en el que básicamente las células B se salen de control y empiezan a reproducirse de forma muy acelerada, generando un tumor que normalmente vamos a ver en los órganos que se llaman ganglios linfáticos y que pueden terminar matando a las personas que tengan esta enfermedad. Curiosamente, estas células B las empezamos a trabajar en el laboratorio con la intención de analizar qué función tiene esta cosa que está aquí, que se llama tetraspanina 33 o TSPAN 33. Esta es una molécula que aquí está marcada en color verde en estas células vivas, que son células B. Esa molécula se expresa en la superficie de estas células B y justamente algo que queríamos entender, porque no lo sabíamos, es qué función tiene esa molécula en estas células B, por qué está ahí y si tiene que ver algo con la generación de cáncer. Ese trabajo lo hizo mi alumno, que ahorita anda, creo que está en Alemania, sí, Ernesto está en Alemania haciendo su doctorado, y él fue el que inició este trabajo con tetraspanina 33. Esta molécula
que insisto se llama TESPAN 33, es una molécula que está en la superficie de las células B. Atraviesa su membrana, atraviesa justamente ese elemento que delimita a la célula y se encuentra por eso en toda la superficie de estas células B. Algo interesante y de lo que partimos para empezar a analizar esta molécula en el laboratorio es que se expresa, es decir, está presente en tumores de este tipo de cáncer que se llama linfoma, ¿sí? Que son tumores en donde estas células B se salen de control y generan este tipo de cáncer. De esos tumores, por ejemplo, tenemos variantes como el linfoma de Hodgkin o este linfoma que se llama de células B grandes, linfoma difuso de células B grandes, por su traducción en inglés. Y en ambos casos, pues podemos ver que tenemos células. Si ustedes ven algo de color café, quiere decir que en ese tejido, que es ganglio linfático de algún paciente que tiene cáncer, podemos ver la presencia de esta molécula. Entonces, justo como detectamos a esta molécula en algunos pacientes con este cáncer, empezamos a estudiar a la molécula justo dentro de estas células B. Y en el laboratorio empezamos a trabajar con células de este tipo de cáncer en cultivo, células de linfoma que se llaman células Raji, que son células de humano justamente derivadas de un tumor de este tipo. Curiosamente, lo que empezamos a notar cuando hacíamos que estas células aumentaran la cantidad de esta molécula, es que esas células cambiaban su forma. En general, todas las células del sistema inmune que les he presentado tienen esta morfología como una pelotita, ¿sí? Y así las vemos en el microscopio. Esta es una microscopía que se llama electrónica. En el microscopio podemos ver que estas células normales tienen esta forma de balón. Sin embargo, las células que expresan mayores cantidades de esta molécula se deforman, ¿sí? Y adquieren estas extensiones de su membrana, se extienden, jalan todas estas proyecciones de su membrana y se deforman completamente. Con otro tipo de microscopía, otra forma de ver estas células que se llama microscopía de fuerza atómica, pudimos justamente escanear la superficie de estas células y vemos cómo en células normales su superficie es relativamente lisita, ¿sí? Homogénea. Sin embargo, en células que aumentan la cantidad de esta proteína, esa superficie se descompone, empieza a tener agujeros y empieza a haber un montón de vesículas, de pequeñas bolitas que salen de la superficie, como si fueran globitos, y se desprenden de la misma, ¿no? Esto nos habla de que al parecer la molécula controla justamente cómo esa superficie de la célula se regula. Y eso tiene que ver con una propiedad de las células cancerosas que llamamos metástasis, en la cual justamente las células metastásicas lo que hacen es modificar su morfología para poder moverse y salirse del tumor principal para llegar a otros órganos y tejidos. Cuando a ustedes han escuchado que un tumor ya se extendió o que ya llegó a otros órganos, es precisamente porque las células cambian su forma y se movilizan justamente, se salen del tumor principal para invadir otros órganos y tejidos. Esa es una de las características más peligrosas del cáncer. Y al parecer, al menos lo que encontramos nosotros, es que esta molécula puede regular justamente esa función. Y uno de mis estudiantes actuales de maestría, que es Vladimir, justamente trabaja con una universidad de Estados Unidos, de Nueva York, que se llama Cornell, para tratar de entender cómo diferentes tipos de linfomas pueden expresar cantidades distintas de esta molécula, que es la tetraspanina 33, es decir, las células de linfoma que tienen más tetraspanina 33 versus aquellas que tienen menos tetraspanina 33 al parecer se comportan distinto. Estos tumores se comportan distinto. Algunos pueden ser más agresivos que otros y eso al parecer tiene que ver con la cantidad de esta molécula que está presente en su superficie. Entonces, si nosotros analizamos la cantidad de moléculas que están en la superficie de estas células, podemos hacer una predicción de qué tan agresivo va a ser ese tumor en algún momento y eso puede favorecer la decisión de los médicos para tratar a estos tumores de una u otra forma. Es básicamente por lo que estamos estudiando a esta molécula en el laboratorio.
Todas estas cosas, como ya se los acabo de mencionar, pues las hacemos con ayuda de los médicos. Yo no soy médico, yo soy químico. Y después estudié el doctorado y todas esas cosas, justamente en biomedicina. Pero yo no soy médico, yo no sé básicamente nada de la clínica. Con el apoyo justamente de estos médicos que están dedicados justamente a ver a los pacientes en la clínica, particularmente con especialistas en valga la redundancia, una especialidad médica que se llama reumatología, es con quienes empezamos a trabajar desde hace algunos años y gracias a ellos empezamos a tener muestras de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades distintas al cáncer que se llaman enfermedades autoinmunes. En esas enfermedades lo que ocurre es que el sistema inmunológico ataca al paciente. En lugar de defendernos, de hacer todo lo que ya hemos visto, básicamente nos puede atacar y generar este tipo de problemas que se llaman autoinmunes, porque el sistema inmune nos ataca a nosotros, nos se autoataca o autoataca al propio organismo. Una de esas enfermedades, probablemente la han escuchado por ahí, es el lupus eritematoso generalizado o sistémico, o lupus, como le decimos coloquialmente. El lupus es una enfermedad donde el sistema inmunológico de una persona ataca prácticamente a cualquier órgano o tejido que tiene esa persona. Los pacientes, o mejor dicho, las pacientes, porque esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres que vemos en el hospital, pues básicamente tienen afectaciones o daño en prácticamente todos sus sistemas y órganos. El lupus puede causar problemas en la piel, pérdida de cabello, alteraciones a nivel cerebral, problemas del corazón que pueden ya llegar a ser muy graves, problemas en la sangre, artritis en las articulaciones, dolor muscular. Pero una de las complicaciones más graves de esta enfermedad son los problemas a nivel de los riñones, problemas renales, ¿sí? Cuando el lupus destruye al riñón, porque eso es lo que lo que tiende a hacer, pues básicamente perdón, la persona puede llegar a morir porque sin los riñones, pues no hay ningún filtro de todas las porquerías que se generan en nuestro organismo y básicamente, pues las personas son muy susceptibles a cualquier complicación que termine llevándolas a la muerte. Lo mismo ocurre con problemas del corazón o problemas neurológicos. Si se dañan los nervios o el corazón, podemos llegar a tener incluso problemas respiratorios que sean incompatibles con la vida. Entonces, es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, pero que justamente los reumatólogos tienen mecanismos que son básicamente medicamentos que mantienen controladas a estas pacientes para que no lleguen a desarrollar esos problemas. Entonces, hay muchos aspectos que no entendemos del lupus. Entonces, cualquier desarrollo que pueda favorecer o mejorar la calidad de vida de estos pacientes es muy positivo. En ese sentido, empezamos a tratar de asociar la función de nuestras células B y de nuestros anticuerpos con estos pacientes que tienen lupus. Perdón si escuchan un ladrido, pero es mi perrito. ¿Sale? Este, Justo una de mis estudiantes, que era Sandy, Sandy ya se nos graduó también hace tiempo y se fue a Francia. Sandy está muy feliz en París en este momento. Trabajaba con una clase de anticuerpos que nos interesaba en el laboratorio y que son estos anticuerpos que se llaman IgA o inmunoglobulina. Estos anticuerpos son interesantes porque se encuentran presentes particularmente en las secreciones de nuestro cuerpo, como el moco, las lágrimas, la leche materna o el calostro, que es básicamente la primera leche materna que producen las mamás cuando están amamantando. Pero también y particularmente lo que nos interesó a nosotros es que estos anticuerpos se van a producir en grandes cantidades en la boca gracias a las glándulas salivales y la vamos a encontrar o los vamos a encontrar abundantemente en la saliva, ¿sí? Se nos ocurrió, por algunos antecedentes que teníamos, que nosotros podíamos medir estos anticuerpos en la saliva de pacientes que tienen lupus. Y algo muy interesante que encontramos, que fue lo primero que encontramos, es que los pacientes con lupus que son estos que están en color amarillo, comparados con personas sanas, en su saliva
tienen mucha más cantidad de estos anticuerpos que se llaman IgA, tanto de estos anticuerpos IgA de clase uno como de clase 2. ¿Por qué ocurría esto? No lo entendemos. Sabemos que esto ocurre y es muy claro porque los niveles o las diferencias son muy evidentes, pero justo eso nos empezó a interesar y con eso construimos básicamente el proyecto de doctorado de Sandy. Entre las cosas que empezamos a interesarnos de estos anticuerpos en la saliva es que en la saliva y en otras ubicaciones como el intestino, por ejemplo, esos anticuerpos lo que van a hacer es terminar de unirse o terminar por unirse a los microorganismos que están en esas ubicaciones. Nuestra boca y nuestro intestino están básicamente recubiertos por bacterias todo el tiempo. Y son bacterias que no nos hacen daño o que no nos causan infecciones la mayoría de las veces, precisamente porque estos anticuerpos terminan bloqueándolas e impidiendo que nos invadan. A estos microorganismos les llamamos en ciencia comensales, ¿sí? Son microorganismos que viven con nosotros, pero que no nos causan daño. Y el que no nos causen daño en muchas ocasiones está dada porque existen estos anticuerpos y las células que terminan produciendo estos anticuerpos, en nuestro caso, en la boca, ¿sí? Sandy empezó a estudiar estos anticuerpos que terminan recubriendo a los microorganismos. Y no solo identificamos a los anticuerpos, sino también a los microorganismos que terminan recubriendo. Y por ejemplo, detectamos que algunas bacterias como estas que se llaman Veillonella o Prevotella son bacterias que ya se ha descrito previamente que son capaces de inducir las manifestaciones del lupus. Entonces empezamos a sospechar, y por ahí va el trabajo de Sandy, que estos anticuerpos de clase IgA pueden controlar los niveles que tenemos en la boca de estas bacterias y que en el caso de los pacientes con lupus, estas bacterias pueden salirse de control y terminar generando complicaciones de esta enfermedad que conocemos como lupus. Por ahí es más o menos donde estamos ahorita, pero todavía tratamos de entender cómo funciona esto. Y esto es bien interesante porque nos habla de que una bacteria, un bicho en alguna ubicación de nuestro organismo, puede terminar generando una enfermedad crónico-degenerativa como es el lupus, y que en lugar de aplicar los cientos de medicamentos que reciben estos pacientes en reumatología, pues tal vez con algún antibiótico se pueda resolver muchos de sus problemas. Digo, esto todavía está en pañales, pero es básicamente hacia donde nos tenemos que dirigir. Si nosotros controlamos estos anticuerpos, controlamos a los microorganismos y de esa forma podemos controlar algunas de las manifestaciones de esta enfermedad. ¿Sale? ¿Qué más hemos hecho? Trabajando con estas células, por ejemplo, pues estudiamos cómo se comportan durante el COVID. Durante la pandemia, nosotros dejamos de recibir pacientes de lupus en el hospital y tuvimos que adaptarnos, empezamos a trabajar con pacientes con COVID. Básicamente en esos pacientes analizamos todas las clases de células B que conocemos y básicamente trabajamos con sangre de estos pacientes para identificar a estos tipos de células B, que son todas estas que están nombradas con estas abreviaturas que están de este lado. ¿Qué hicimos? Nos dimos a la tarea de analizar o de contar a estas células en la circulación, en la sangre de estos pacientes y ver cuáles estaban aumentadas, cuáles estaban disminuidas con respecto a individuos sanos. De esa forma nos dimos cuenta que los diferentes tipos de COVID, que era el COVID leve, el COVID grave y el COVID crítico, que eran los pacientes que necesitaban hospitalizarse y usar el famoso ventilador o respirador, pues tenían proporciones diferentes de estos tipos de células. De esa forma pudimos identificar algo a lo que le llamamos nosotros firmas. Estas firmas son como códigos de barras, en este caso más bien como un código QR, que se asocia al tipo de enfermedad que van a presentar estos pacientes. Y todo esto determinado por los números de células B que tenían en sangre estos pacientes. Esto, a final de cuentas, nos permitió construir literal una calculadora que nos permitía predecir la probabilidad de que una persona desarrollara una enfermedad más grave con respecto a otra. Con esto, de hecho, construimos una aplicación
una aplicación que se podía usar en el teléfono y que la intención era que los médicos pudieran utilizarla. Como esta idea la tuvieron muchos otros grupos en muchos otros lugares, pues digamos, no logró trascender tanto, pero justo es el tipo de cosas que se pueden hacer al determinar este tipo de células, por ejemplo. En la actualidad, algo que estamos más interesados nosotros es en esta otra enfermedad que se llaman miopatías idiopáticas. Las miopatías idiopáticas son enfermedades del músculo y afectan principalmente a los músculos que están en nuestras extremidades, los brazos y las piernas, ¿sí? Existen diferentes tipos de esta enfermedad y no solamente afectan a esos músculos, sino a otros órganos y tejidos. Son también enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune ataca a nuestro propio organismo. Raúl, que es uno de mis alumnos de doctorado actual, empezó a estudiar las células B en pacientes que tienen estas enfermedades y se dio cuenta que con respecto a individuos sanos, estos pacientes tienen alteraciones en los números de diferentes clases de células B. Esto justamente lo empezamos a estudiar para tratar de entender cómo el medir algunas de estas células le puede ayudar a los médicos a tratar de definir la enfermedad, porque esta enfermedad es poco conocida. Para diagnosticarla se utilizan muchas cosas subjetivas, es decir, la opinión o lo que ve el médico en los pacientes. Nosotros al medir estas células y al contarlas, podemos utilizarlas para dar, digamos, un diagnóstico más certero, más objetivo. Y esa es la intención justamente del proyecto de Raúl, tratar de usar estas células para dar un mejor diagnóstico de esta enfermedad. Además, Raúl durante su maestría hizo una cosa muy interesante y básicamente desarrolló uno de estos biosensores en el cual utilizamos anticuerpos eh, para capturar, por ejemplo, alguno de estos anticuerpos, perdón, que se producen en estos pacientes que tienen miopatías. De esta manera, detectando esos anticuerpos de los pacientes con miopatías, y viendo que esos pacientes tienen cantidades más altas de esos anticuerpos, podemos hacer un diagnóstico más certero de esta enfermedad. Simplemente se desarrollan ese tipo de dispositivos que les mostré hace rato para medir a estos anticuerpos de forma rápida y de esa forma poder dar un diagnóstico, en este caso, para estas miopatías inflamatorias. Y ese es el uso de estos anticuerpos específicos, ¿sale? No tanto de las células que también ha estudiado Raúl en el laboratorio. Entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos. Y esa es la importancia que para nosotros tiene el estudio de las células B y anticuerpos. Nosotros seguimos trabajando en el laboratorio. Estos son básicamente todos mis estudiantes y el doctor que nos apoya en el laboratorio, que es David. Pero pues a lo largo de estos años, que son ya más de 10 años, pues han pasado por el laboratorio muchos integrantes del mismo. Todos ellos ya están regados por todos lados, afortunadamente en diferentes países, incluso trabajando o no tal vez con estas células, pero sí con lo que aprendieron al estar estudiándolas durante algunos años, ¿sale? Entonces, pues eso sería todo lo que quería platicarles y pues no sé si tengan alguna pregunta al respecto. José Luis, a ver, hay una pregunta, le voy a pedir acá, pásale por acá. Se va a acercar para que la veas, Sí, perfecto. para que A la ver si puedas puedo ver, ver. porque si no, Sí. a ver. Este, entonces, al mencionar que los lupus podría ser provocado por lo que hay enfermo en el cuerpo y que podría ser curado con un antibiótico, se podría decir que deja de ser una enfermedad autoinmune ya que es provocado por un factor externo. Mi duda es, ¿cuál es la línea que diferencia si es una enfermedad autoinmune o no? Esa pregunta está bien interesante porque Muy interesante. esta, esta cuestión de, o sea, las enfermedades autoinmunes están ahí. Lo que ocurre es que el sistema inmunológico deja de funcionar correctamente y nos ataca a nosotros. Esa es una complicación que los reumatólogos tratan con algunos agentes que se llaman inmunosupresores, que son medicamentos que apagan el sistema inmune. ¿Ok? En ocasiones, no en todos los casos, se ha visto que esas enfermedades autoinmunes, que pueden tener un origen incluso genético, se ven favorecidas por algunas infecciones.
Eso incluye, por ejemplo, al lupus, pero en donde se ha estudiado mejor es en otra enfermedad autoinmune que se llama artritis reumatoide. En la artritis reumatoide existen evidencias en las cuales hay un microorganismo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una bacteria, que infecta, por ejemplo, a algunos pacientes y que produce cosas, produce metabolitos. O sea, la bacteria vive cómo se reproduce y durante todos esos procesos avienta al medio un montón de cosas que se llaman metabolitos. Esos metabolitos que produce esa bacteria son los que son capaces de inducir estos fenómenos de autoinmunidad. Entonces, ahí sí está muy claro que una bacteria que produce algo que activa al sistema inmune y lo descontrola puede generar una enfermedad autoinmune. Lo curioso es que esa enfermedad, la artritis, se manifiesta en las articulaciones y la bacteria que produce estas cosas que exacerba la enfermedad es una bacteria que está alrededor de los dientes, en las encías, y es una infección que se llama periodontitis. Si se resuelve la periodontitis, es menos probable que una persona que de por sí puede estar predispuesta genéticamente a la artritis termine desarrollando la enfermedad. Entonces, ahí sí es claro que si, por ejemplo, se trata la periodontitis con algún medicamento, con algún antibiótico, puede disminuir el riesgo de generarse la enfermedad autoinmune. Entonces, no es tan fácil como decir que podemos usar un antibiótico para curar una enfermedad autoinmune, pero sí tiene que ver. Y eso es algo que apenas empezamos a entender. Toda esta cuestión de la microbiota, que son estos microorganismos que viven con nosotros, que viven en el interior de nosotros inclusive, eh, lo que tratamos de hacer en la actualidad es entenderla para modularla y al cambiarla o modificarla, podemos cambiar también el curso de algunas enfermedades crónico-degenerativas, no solamente autoinmunes, incluso cuestiones como el cáncer tienen que ver con esta modificación de la microbiota. Entonces, pues es algo que empezamos a entender. Es algo que no le hicimos caso durante muchos años, pero que es bien interesante y pues yo creo que muchos de nosotros vamos sobre eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? José Luis, con qué otras, eh, en lo que ha revisado seguramente, qué otras enfermedades inmunológicas están relacionados con el tema de la periodontitis? ¿Cómo? En realidad yo solo conozco esta, que es la artritis, porque esta bacteria lo que hace es producir unas cosas que se llaman péptidos citrulinados, Ujú. modificaciones que justamente provienen de este metabolismo de esta bacteria en esa ubicación. Sin embargo, pues esos péptidos citrulinados sí se ha visto que pueden activar respuestas autoinmunes en otros contextos, no necesariamente por este bicho, sino se ha visto en algunos modelos, particularmente de ratón, que pueden desencadenar otro tipo de manifestaciones autoinmunes. Eh, en otras ubicaciones, particularmente en intestino, también se ha visto que muchas de las cosas que producen algunas bacterias, como los ácidos grasos de cadena corta, pueden modificar la función del sistema inmune y pueden favorecer justamente algunos tipos de respuestas exageradas. Entonces, podrían inducir o modificar, por ejemplo, el curso de enfermedades inflamatorias intestinales, pero pues todavía también ahí falta una conexión. El único ejemplo claro hasta el momento es el de esta bacteria y la artritis reumatoide. Anda por acá. Mucho las enfermedades autoinmunes de lupus, pero tengo una duda, o sea, también podría ahí entrar la enfermedad, la de la tiroides. Ay, no te escuché. ¿Me la puedes repetir? A ver, de nuevo, Sí, o papá. sea, usted mencionó mucho las enfermedades. Dentro de ahí puede entrar la enfermedad de Hashimoto. Sí, justamente la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que de hecho está dada por la producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, digamos, involucran la función alterada de diferentes componentes del sistema inmune. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune
muy bien descrita porque se sabe desde hace muchos años que se da por anticuerpos que afectan o que van a pegarse directamente a algunos componentes de la tiroides, particularmente de cosas que produce la tiroides y las destruye. Entonces, ahí está muy claro que en esa enfermedad, si tú bloqueas la producción o la función de estos anticuerpos, inhibes la enfermedad y la puedes curar, ¿sale? Entonces, ahí, en ese caso en particular, simplemente al quitar estos anticuerpos o bloquearlos, puedes curar la enfermedad, ¿sale? Que es de hecho lo que se hace con esos pacientes. Pero no todas las enfermedades autoinmunes son tan sencillas, ¿sí? Muchas veces es esa que me dijiste es una de las enfermedades que son más específicas de algún órgano, pero en general muchas otras enfermedades, y no es que básicamente todas, autoinmunes, afectan no solo a un órgano o tejido. Entonces son muchos mecanismos los que tenemos que entender para poderlos modificar y poder, digamos, entre comillas, curar al paciente. La mayoría de estas enfermedades no son curables, solamente se puede controlar las manifestaciones de la enfermedad en los pacientes que las tienen. Pero justo entender esos mecanismos, pues es lo que nos va a terminar ayudando a darles una mejor calidad de vida a estos pacientes. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, José Luis, pues muchas gracias por dedicarnos esta tarde de hoy. Por ahí te hago llegar la constancia pertinente. Y bueno, pues muchas gracias, José Luis. Saludos. Gracias a ustedes y bonita noche. Cuídense. Vale, adiós, bye. Hasta luego.